con la cancelación en la universidad nos quedamos para tener una charla obviamente informal hoy. Y un poco la idea era volver a platicar sobre el tema de trata de mujeres y la situación de las mujeres y las niñas, no solamente en un país o en otro, sino en el continente entero y lo que está sucediendo a nivel global. Entonces, algunas ya oyeron esta historia y otras no. Entonces, pues brevemente les contaré, y si quieren más bien hacemos como una conversación sobre el tema. Evidentemente ustedes, cada una tiene sus experiencias y conocimientos sobre el tema. Decidí hace 5 años, poco más de 5 años, comenzar una investigación sobre cómo funcionan las redes de tratantes en el mundo entero, ¿no? Cada vez que yo daba una conferencia sobre violencia contra las mujeres y en el contexto de la explotación sexual comercial, la trata, la pornografía infantil, que son los temas en los que me he ido especializando con el tiempo, y particularmente la pornografía, obviamente, que involucra a niñas, que son la gran mayoría de las víctimas de la pornografía, encontraba que siempre había una serie de preguntas que casi todo el público hacía, aunque fuera público preparado o público con poco conocimiento sobre el tema. Y esas preguntas comenzaron a hacer eco, y yo dije, bueno, esas son las respuestas que necesita todo el mundo, en México, en España y en todas partes a donde iba. Y lo que hice fue tomar 2 informes fundamentales: el informe de la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para ver cuáles son las redes internacionales de delincuencia organizada dedicadas no solo al narcotráfico, sino también implicadas en el tráfico de seres humanos, que bueno, pues es una cosa, el tráfico de inmigrantes de manera ilegal, y la trata de personas, para poder distinguir si estaban implicadas, ¿no? Y por otro lado, el informe que genera el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cada año, que, como ustedes saben, pone en diferentes niveles y evalúa cada país dependiendo de si tienen o no leyes contra la trata, qué dicen las organizaciones no gubernamentales de cada país con respecto a la trata, si hay operatividad de las organizaciones locales para atender a las víctimas, si no la hay, etcétera. La calificación de los Estados Unidos, como siempre, es sesgada, pero lo interesante del informe norteamericano, que me parece muy, muy valioso, es que en realidad es de los pocos informes que genera el Estado norteamericano trabajando con las organizaciones locales en todo el mundo. Es decir, tienen una capacidad de captación de información que ninguna de nosotras tiene, y casi ningún país le dedica verdadera importancia a esto. Entonces, como trabajan con todas las organizaciones locales, desde la India hasta México, Dominicana, en todos lados, adquieren mucha más información de contraste, y eso me parece que es muy valioso, ese informe. Las calificaciones de los norteamericanos no son muy válidas para mí, pero en fin. Entonces, tomando estos 2 informes de base, lo que hice fue trazarme una ruta inicialmente eran 50, después eran 93 países, donde encontramos los más altos índices de trata de mujeres y niñas en el mundo, en los que por supuesto están incluidos México, Dominicana, Venezuela, Argentina, España, Italia. No se salvan los países europeos del flagelo de la trata de personas. Y la idea era comenzar a seguir casos cruzados tanto de niñas como adolescentes y mujeres adultas que fueron traficadas de una comunidad a otra o de un país al otro, siguiendo también la ruta de las propias mafias, ¿no? Entonces, bueno, seguí eminentemente a todos los grupos más grandes de delincuencia organizada del mundo, los investigué, dónde operan, cómo operan. Intenté, hasta donde fue posible, descubrir cómo manejan el lavado de dinero. Casi toda la industria sexual comercial en el mundo entero, el lavado de dinero lo opera desde la industria del turismo y la industria restaurantera, ¿no? Sobre todo bares y restaurantes es la manera más fácil de insertar el dinero sucio para el lavado de dinero. Y luego, claro, están los bancos y todo el sistema ya más conocido. Y lo curioso es que comencé a encontrar todos estos patrones en casi todos los países del mundo. Patrones que tienen que ver, que están directamente vinculados, por supuesto, con la pobreza, ¿no? En términos de las niñas y adolescentes. En realidad, viajando por el río Phnom Penh, metiéndome en las pequeñas comunidades desde Camboya hasta Vietnam,
Me llamó muchísimo la atención que si no hubieran estado hablando sus propios idiomas, hubiera jurado que estaba yo en algún pueblo de México o de Guatemala, Nicaragua o República Dominicana, ¿no? Prácticamente los patrones son idénticos de operación de las redes locales, generalmente son los tíos, los amigos de los padres, los grupos de taxistas, los que están cooptando a las niñas y ofreciendo a las madres o padres una posibilidad de trabajo para la niña dentro del propio país. Esto lo que me permitió es mapear también los niveles de trata interna de cada país para poder entender qué vínculo tendrían estos patrones de la trata interna de nuestros países, es decir, la compraventa de niñas y mujeres y niños también, que cada vez más, de un estado, de una provincia hacia otra, y cuáles eran esos patrones y quiénes llevaban a cabo esta negociación, digamos, y quienes protegían en la cadena de complicidades dentro de los propios países. Y esta propia información extrapolada ya a los movimientos internacionales. Descubrí, sí, muy claramente cómo la información que nos está dando incluso la propia Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está muy sesgada en términos de no tener perspectiva de género en su análisis, carece de perspectiva de género, mezcla de una manera, ahora cada vez lo hace menos, pero sí mezcla de una manera preocupante desde mi perspectiva la trata laboral con la trata para la explotación sexual comercial, o la minimiza la explotación sexual y la violación en el contexto de la trata laboral. Es decir, encontré comunidades enteras de mujeres migrantes que utilizaron algún traficante de personas que las llevara de un país al otro, que llegaron a campos algodoneros de pizca de frutas, de verduras, etcétera, incluso de pizca de uva para producir vinos en diferentes países del mundo, en los que estas mujeres, además de estar en el contexto de la explotación laboral, están en un contexto de explotación sexual, que tiene mucho que ver con cómo se sigue invisibilizando la violencia de género en el ámbito de la explotación laboral. Hay personas de la OIT que lo están haciendo, pero hay personas que no. La mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas que están trabajando y documentando esto no tienen una perspectiva de género en sus investigaciones. Entonces no nos están ayudando, no están colaborando para que el mundo entienda como consecuencia de esa comprensión pueda llevar a cabo políticas públicas para la prevención y protección de las víctimas de trata, cómo están estos dos factores implicados, ¿no? Una gran cantidad de mujeres, desde las mexicanas y centroamericanas, que llegan a los Estados Unidos a ser explotadas en el ámbito que ellas contratan a un traficante que las lleve ilegalmente a los Estados Unidos, y llegando ahí el traficante las entrega con un tratante local que ya tiene permisos legales desde Washington para trabajar provisionalmente en los campos de pizca, desde el algodón, como dije, hasta la fresa y todos los demás frutas y verduras que crecen en Estados Unidos, trabajos que las y los americanos no quieren hacer porque están muy mal pagados. En ese contexto de tener permisos legales de trabajo, viven en contexto de trata de personas. Y estos me parece que son como los temas que tenemos que comenzar a vincular en nuestro discurso sobre la trata de las mujeres, ¿no? Como estamos perdiendo de vista aplicar la perspectiva de género en un análisis del delito. Por otro lado, claro está que también están muy invisibilizadas las niñas y las adolescentes en este contexto, a excepción de ciertos países, digamos que hiperespecializados en explotación sexual comercial, como serían para todo el mundo conocidos Camboya, Tailandia, pero casi nadie sabe lo que está sucediendo en Asia Central, ¿no? Es decir, en el momento en que la Unión Soviética se retira de la operatividad de todos los países de Asia Central, toda la ruta de la seda, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, países que visité y en los que me quedé semanas investigando y siguiendo las rutas, hasta llegar a Afganistán y bajar hacia Nepal, encontré que en estas rutas participan exactamente los mismos patrones, digamos, participan los mismos tipos de personajes en los patrones de trata de mujeres y niñas, es decir, los mismos que se dan exactamente en todo el mundo, es decir, casi siempre hay una mujer en el inicio de la captación, hay las que están como enganchadoras, son usualmente mujeres, la primera con un perfil muy similar, y son mujeres que se acercan a las niñas, a las jóvenes o a las mujeres adultas a ofrecerles la posibilidad de trabajar en algún lugar.
en muchos encontramos, o en la gran mayoría, que se les ofrece, contrario a lo que dicen muchos informes internacionales, nunca se les ofrece trabajo sexual, como le llaman, de entrada. No encontré 2 o 3 mujeres de más de 1,900 que entrevisté en el mundo que me dijeran que fueron contratadas específicamente para entrar en el comercio sexual adulto. En realidad, casi todas estaban buscando otro tipo de trabajo, desde trabajar como artistas, cantantes, bailarinas, en el mejor de los sentidos, desde como expresión artística, y terminaron como explotadas en un bar, en un centro nocturno. En Cuba encontré un fenómeno que me parece gravísimo, que es el contubernio del propio Estado cubano en la facilitación de los permisos especiales para las bailarinas. Lo documenté bastante bien, incluso logramos que cerraran unos lugares en Cancún que operaban así, en los que los dueños de estos bares y prostíbulos van expresamente a Cuba, contratan a jóvenes cantantes, hacen sus castings, hacen un convenio con el Estado cubano cobra un porcentaje, como ustedes saben, por las cantantes y tal que están en el extranjero, y ese porcentaje se les sigue enviando. Los empresarios le mandan el porcentaje al Estado cubano por el trabajo en el exterior de estas mujeres, y el contubernio gravísimo consiste en que el Estado cubano acuerda con los empresarios que van a devolver a estas mujeres en un tiempo determinado que siempre funciona. Entonces las regresan y traen nuevas, y están renovando su sistema de explotación de las mujeres con un contubernio brutal del propio gobierno. No es el único país, pero sí me sorprendió y me llamó mucho la atención que en Cuba esté tan claramente la operación. Casi todos son militares los que están operando esto. En Cuba, claramente, tengo nombres y apellidos y fotografías de los sujetos implicados en los permisos especiales, que no son tan especiales porque salen cientos y cientos de permisos. En casi todo el mundo tenemos esta dinámica de la que casi nadie está discutiendo, que a mí me parece que es un tema central para los movimientos de mujeres en el mundo, y es qué función tienen los permisos especiales de internación temporal de inmigrantes en el mundo. Es decir, por un lado hay un castigo brutal hacia las mujeres y hombres, ¿no?, inmigrantes a diferentes países que llegan de manera temporal y deciden después quedarse a tener una vida en libertad, y entonces son expulsados, maltratados, encarcelados, y ellas peor todavía, pero además hay una gran perversidad en este tipo de permisos, porque a las mujeres las separan incluso de sus hijos e hijas y les impiden, una vez que las tienen encerradas en los centros de inmigración hasta por 1 o 2 años, les impiden tener acceso a sus hijos e hijas o poder llevarlas con visas especiales contra la trata. Entonces yo creo que estos son como los temas para discutir, ¿no? Evidentemente esta charla la tenemos como entre iguales, que cada uno es experta en su ámbito, y estos son los temas que yo quería como poner sobre la mesa para discutir, ¿no? En esta investigación amplia que hice también descubrí que efectivamente en la industria turística hay ya toda una estructura muy formal de agencias de viajes que están operando directamente para mover a las mujeres y a las jóvenes y niñas de un país al otro, ¿no? Y estas agencias saben perfectamente cómo operar. Ya que las leyes internacionales en el tema migratorio se han endurecido, no encontré tantos países tantos grupos criminales que produzcan pasaportes falsos como sucedía antes. Las primeras investigaciones que yo hice sobre esto hace 10 años o 12 años arrojaban que la mayoría de chicas traían, sobre todo en el medio de la prostitución forzada, de la explotación laboral de la explotación sexual en el ámbito del comercio sexual adulto y joven, casi todas traían pasaportes falsos. Ahora la mayoría tienen pasaportes reales, y para esto encontramos, por ejemplo, a un embajador justamente libanés, que estaba operando en México produciendo pasaportes legales para una red de tratantes en México. Es decir, desde la embajada estaban operando, produciendo pasaportes para mujeres, para poder llevarlas fácilmente y sacarlas del país a través de estas redes, sin el permiso de los padres. Pasaportes, me encontré, por ejemplo, en Kirguistán a chiquitas que acaban de bajar de un avión al que detuvieron con tratantes y niñas. Una chiquita de 13 años traía un pasaporte, y el pasaporte decía que tenía 32 años.
y ningún agente de migración se dio cuenta cuando la subieron al avión, ¿no? Entonces, bueno, y son pasaportes que no son falsos, es decir, están hechos por la propia autoridad local, ¿no? Y es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, en Dominicana lo mismo, en Guatemala y en los países donde no hay tanta protección, digamos, del sistema migratorio y donde hay mucha corrupción. Evidentemente, eso sería un lugar común repetirlo, pero lo tengo que repetir, en los países donde hay más altos índices de corrupción e impunidad, hay muchísima más facilitación, digamos, para las y los tratantes para movilizar a las mujeres y a las niñas. Solamente encontré mujeres líderes de redes de tratantes, una en Turquía muy famosa, muy reconocida por el Estado turco como una de las grandes empresarias turcas, con premios nacionales de parte del gobierno por su inversión en el Estado, que fue la gran proxeneta turca, digamos, y además pues porque aportaba mucho dinero a la economía nacional, ¿no? A través de sus negocios, pero conocidísima por todos los burdeles que ella implementó, y los burdeles luego pasaron a manos del gobierno turco, es decir, pocos gobiernos son eminentemente los tratantes directos como el gobierno turco. La policía turca, el gobierno turco opera los propios burdeles, pertenecen al Estado para legalizarlos y controlarlos, y lo que hace es una cosa brutal, ¿no? Porque además hay la prostitución legal con mujeres grandes, etcétera, más bien adultas, mayores de 45 años, tal, a los que pocos clientes van, pero luego tenemos por otro lado toda la trata de mujeres y jóvenes brutal en toda Turquía, ¿no? Operada y protegida por el Estado turco. Y como son países donde los medios están tan fustigados, pues casi nadie escribe sobre eso. Pude entrevistar policías, militares, mujeres rescatadas en el contexto de trata, sobre todo de Europa del Este y algunas latinoamericanas que ya son llevadas a Turquía, sobre todo menores de edad. Las mujeres dominicanas, sobre todo muy jóvenes, entre 14 y 21 años, tienen mucha fama a nivel internacional por ser, como dijo una tratante a la que entrevisté en la cárcel de Estados Unidos, porque son muy fáciles de domesticar. Y bueno, esta es una constante que encontré también en los discursos de los hombres, de los clientes a quienes entrevisté. Me tuve que disfrazar de bailarina, de monja, de todo lo que hay para poder entrevistar tanto a clientes como a víctimas. A las víctimas, obviamente, siempre les dije que era periodista, pero en el contexto de estos ámbitos pude entrevistar a muchos clientes de diferentes países, aquí mismo en República Dominicana y en los demás países donde trabajé en la investigación. Y ayer les comentaba que me parece que es uno de los temas centrales, comenzar a visibilizar en todos nuestros países a los clientes. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es el perfil del cliente de la prostitución? ¿Cómo operan? Una de las cifras en la que insisto mucho en mi libro es que nos quede claro, desde la India hasta Nepal, hasta Latinoamérica, entre el 80 y el 90% de los clientes de la prostitución y de la explotación sexual comercial son hombres locales. Es decir, ellos son los que mantienen, pero con un precio muy bajo, la industria sexual de la prostitución en los países. Pero el otro 10 o 20%, dependiendo del país, porque estamos hablando ahorita a nivel global, ellos son los que sostienen la industria del sexo comercial. Y ellos son los que están generando la demanda de un tipo de prostitución que tiene que ver con mujeres cada vez más jóvenes, con niños y con jóvenes en el ámbito del turismo homosexual. Es decir, hay una demanda brutal de hombres de los países más desarrollados para ir a tener sexo a países como los nuestros y a países en Asia Central, etcétera, buscando la posibilidad de tener sexo comercial con niñas, adolescentes y jóvenes adolescentes, que en el contexto de su propio país sería absolutamente castigado y perseguido prácticamente de inmediato, ¿no? Entonces sí, es este turismo que viaja con muchos recursos y entonces es muy engañoso. Por eso es importante salirnos del discurso tradicional en el tema de la trata. Tenemos que ir a otro lugar desde el cual estamos discutiendo estos temas con empresarios, con políticos, con quien sea que pertenezca a la industria del turismo y del restaurantero, digamos. Lo que está sucediendo es esto: cuando tú tienes a un turismo que paga muy bien para viajar a ciertos países, son médicos, yo entrevisté aquí en Dominicana, en los hoteles en Punta Cana, médicos,
empresarios, industriales, ingenieros, ¿no? Hombres casados entre 40 y 55 años, con dinero, con recursos, que te enseñan hasta la foto de su bebé en el prostíbulo, ¿no? Monísimos, bueno, en el bar, en el elegante bar para caballeros, porque por supuesto que hay lugares donde no hay prostíbulos, sino elegantes bares para caballeros. Ahí te enseñan, incluso platicando conmigo, creyendo que yo pertenecía a la industria del sexo comercial, me mostraban la foto de sus hijitas y de su esposa, y sí, pero es que ya no me entiende como ustedes, ¿no? Les contaba, no me entienden como ustedes, ¿no? Era el discurso. Y el discurso es tanto de americanos como de europeos, españoles, italianos, alemanes, norteamericanos y canadienses, me decían lo mismo en estos lugares, ¿no? Es que lo que pasa es que yo les decía, a ver, ¿por qué nosotras? ¿Por qué las latinas? ¿Por qué te gustan tanto? Y ellos lo que decían es que las feministas les fueron a arruinar la vida, ¿no? Que están hasta el gorro de que las mujeres, incluidas sus esposas, crean que tienen derecho en todo y crean que tienen derecho a decidir hasta qué hora tienen sexo, y que lo que les fascina de las mujeres latinas, particularmente pues, de las mujeres caribeñas y tal, es que son más dóciles, utilizan este lenguaje, son dóciles, son más tiernas, saben quién manda en la cama, y esto dicho por hombres de todo tipo que no tienen ninguna pinta de machos y gorilas, ni mucho menos, sino, ¿no?, hombres amables que dejan muy buenas propinas de 50, $100 a las chicas. Y lo que vienen a buscar ellos no es intimidad de ninguna manera, ni un buen sexo, sino la posibilidad de tener el dominio sobre la voluntad y el goce propio y de la otra, ¿no? Hay toda una dinámica en la que ellos comprenden claramente, ni siquiera les cuesta trabajo, que a lo que vienen ellos es a encontrar que pueden seducir a una mujer donde la voluntad de la mujer no tenga cabida. Es decir, ella va a obedecer, pero vienen en un juego de seducción clara que tiene que ver con toda la conceptualización que tenemos de la prostitución como un trabajo digno, ¿no? Bueno, yo no la tengo, pero mucha gente la tiene, y con toda esta corriente neofeminista y antifeminista que promueve que el trabajo sexual es algo absolutamente digno y que la mayoría de las mujeres están ahí porque lo decidieron, ¿no? Y las que no, bueno, pues necesitan dinero y es la única manera de hacerlo, pues vamos a acompañarlas en ese proceso. Esto lo que está impidiendo es que hagamos un análisis mucho más claro de la realidad de cada individuo, poder separar el contexto en el que están las mujeres en prostitución sin fustigarlas, sin maltratarlas y sin violentar sus derechos humanos, pero nos impide tener esta discusión de fondo de cuáles son los derechos de las mujeres y si verdaderamente están ejerciendo su autonomía en un contexto como este. Yo salí yo salí a mi investigación, digamos, ya cuando comencé a hacer el viaje expresamente para hacer el libro, con una convicción de que había que entender qué sucede con las tres posturas que en el tema de la prostitución. No tenía claro cuál era la mía, es decir, desde adolescente creo, como feminista, que la prostitución es esencialmente una forma de violencia estructural contra las mujeres y una forma de violencia cultural contra las mujeres. Toda la conceptualización de la prostitución, el ámbito en el que sea la prostitución, etcétera. Ahora, de esa parte, digamos, del sostén teórico del nacimiento y los orígenes de la prostitución a lo que sucede en la realidad subjetiva con cada mujer que vive en el ámbito de la prostitución, hay una diferencia monumental. Yo quería entender qué está sucediendo con las y los abolicionistas, cuál es la postura de las y los personas que están en el ámbito de la religión, ¿no? Que están ahora, de repente, hay grupos cristianos y musulmanes en todo el mundo abriendo estos refugios o casas para niñas, rescatándolas. En México hay dos grupos importantes, que además es muy raro que lo haya, pero musulmanes, que abrieron casas para niñas, por ejemplo, y entonces las rescatan y las están utilizando como carnada, digamos, para transformarlas a la religión. Lo mismo están haciendo los grupos cristianos, lo mismo hacen los grupos católicos desde hace muchos años. Entonces entendemos que ya hay grupos religiosos en todo el mundo que están utilizando el tema de la trata para rescatar niñas y convertirlas en sus contextos. Lo que encontré en estos albergues de diferentes países, por ejemplo desde Camboya hasta Vietnam, incluso México, es que efectivamente parece que estas niñas que están en estos contextos de rescate, donde está muy implicada la religión, parece que están mucho mejor las niñas de lo que están las niñas en otro tipo de albergues y refugios en la India, por ejemplo, que son de feministas o de grupos más progresistas o más liberales.
Pero en realidad lo que sucede una vez que te quedas ahí, como me sucedió en unos pueblitos en Camboya y en Vietnam, es que una vez que te quedas a dormir en estos lugares, o en propio Uzbekistán y Kirguistán, que están ya ampliamente tomados por grupos musulmanes religiosos, muy, muy religiosos, y algunos ortodoxos, es que estas niñas rescatadas de la trata están poniendo en Dios la responsabilidad de todo lo que puede suceder bueno con ellas, ¿no? Entonces, claro, era designio, ¿no? Era un designio del Señor ponerme aquí para que yo llegara a manos de esta gente buena, que me está ayudando a que Cristo entre en mi corazón, a que Alá entre en mi corazón. Y entonces lo que están haciendo es obviar todo el tema de la sanación psicoemocional y físico-emocional de las niñas. No trabaja necesariamente en la salud física reproductiva. La mayoría de las niñas que vienen del y adolescentes del contexto de trata traen serias enfermedades de transmisión sexual, traen problemas de desnutrición monumental y por supuesto estrés postraumático severo. Todo esto nos está abordando porque desde la religión lo que están haciendo es ayudarlas a entender que Dios las va a proteger de alguna manera. Lo que encontré en el seguimiento de las pocas mujeres que encontré que duraron muchos años de adolescentes en este tipo de albergues y luego salieron a la vida real, es que volvieron a la prostitución y ahora además con una culpa monumental, ¿no? Porque se sienten culpables de ser la María Magdalena o la puta del pueblo. Entonces, bueno, también la otra... ¿Perdón? ¿Por qué vuelven? ¿Tú lo incluiste dentro de tu...? Sí. Sí, claro, porque no hay en los modelos de atención a las víctimas en la mayoría de nuestros países, a las víctimas de trata particularmente, si sucede en los modelos de atención a víctimas de violencia en el ámbito doméstico, también se extrapola a las víctimas de trata, a las sobrevivientes de trata. Es decir, entran en un contexto de protección en que probablemente tengan atención psicológica, acompañamiento de otros tipos, capacitación para el trabajo, pero una vez que salen de ahí, en todos los países está sucediendo eso, entonces salen de ahí y no tienen la posibilidad del seguro laboral, es decir, no tienen seguridad laboral, que necesitarían tenerla, según los estudios, sobre todo hechos en Suecia, por lo menos 2 años para poder lograr cierto grado de independencia. No tienen la posibilidad de adquirir las visas, por ejemplo, ya de estancia, gratuitas para sus hijos e hijas y traerlos de la comunidad de la que fueron arrancadas para que los tratantes no ejerzan violencia vengativa en contra de la familia, de la mujer, en el caso de que fue llevada y que tiene una deuda monumental, ¿no? Entonces muchas de ellas regresan, las mujeres de Europa del Este sobre todo, y muchas jovencitas colombianas que son llevadas a Japón y a Estados Unidos y a México, por ejemplo, tienen una deuda, pero su familia, el tratante sabe dónde vive la familia. Entonces, aunque ella se libere, aunque ella escape y declare y le ofrezcan la visa para ese país, ella tiene mucho miedo del daño que pueden hacer a sus familiares. Y normalmente los tratantes hacen que los familiares hablen con la víctima y le pidan que regrese o que pague su deuda, o los propios familiares se meten en una dinámica terrible de tener que pagar la deuda para que no maten a su hija o hermana o prima o incluso esposa, en el caso en que las mujeres salen dejando a sus esposos y hacen el convenio. Entonces, bueno, no les voy a contar todas las investigaciones, pero un poco quería poner esos temas entre nosotros como si no tuviéramos suficiente trabajo. Y simplemente comentarles que yo creo que el gran reto que tenemos ahorita, sobre todo las mujeres en Latinoamérica, con el tema, las feministas en particular, es cómo logramos posicionar el debate sobre la trata de personas y de mujeres y niñas, visibilizando a las mujeres y a las niñas, no desde el pánico moral que implementó Bush a través de sus políticas norteamericanas, sino desde una perspectiva de género que nos permita hacer un análisis más global, protegiendo los derechos humanos de las mujeres que están en el ámbito de la prostitución, pero siempre dejando claro que esta es una gran industria mundial que deja más de 45,000 millones de dólares cada año a las redes de tratantes. El último número que sacó la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en febrero de este año, o sea, sí, recientemente, es que del año pasaron 45,000 millones y ahora dicen que son más de 90,000 millones. Es decir, más de 90,000 millones que no están publicadas esas cifras y yo lo que quiero es ver cómo las publicaron y cómo están sacando ese número, porque si eso es cierto, ¿dónde están los lavadores de ese dinero, ¿no? Es decir, ¿dónde termina ese dinero? Pero está pasando del mundo ilegal al legal y por eso se mantiene como una industria, ¿no?
y definitivamente en países como el nuestro que viven, o en ciudades y poblados que viven esencialmente el turismo, el reto es monumental, porque mientras las autoridades, tanto internacionales como nacionales, no logren acotar el lavado de dinero, no vamos a poder seguir documentando adecuadamente cuánto están ganando las mafias comprando y vendiendo seres humanos, ¿no? Les decía ayer que solamente durante todos los siglos, los 4 siglos donde, bueno, fueron más, pero donde ya quedó muy clara la comercialización de los seres humanos, que partió de políticas de Estado, del Estado inglés y del Estado portugués y luego del holandés, para comprar y vender seres humanos y traerlos desde África. Solamente en ese periodo se vendieron 11 millones de esclavos y esclavas, ¿no? Es como la cifra más cercana de las y los grandes estudiosos, que son casi todas mujeres académicas africanas las que lo han documentado más claramente. Y en este momento tenemos más de 1,5 millones de seres humanos documentados que están siendo vendidas cada año, esclavizadas en el mundo. Es decir, en este momento hay proporcionalmente más venta de esclavos que nunca había habido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son como los temas que en este momento me mantienen preocupado, digamos. Bueno, ¿Quién ven tú? no, me apasiona mucho oírte con este tema y sobre todo, bueno, por todo el trabajo maravilloso que has hecho en eso. Mira,